El enojo esconde muchas facetas de nosotros, esconde muchos sentimientos. Hoy vamos a hablar del sentimiento de la humillación, de cuando nos sentimos humilladas y en lugar de reconocer que fuimos humilladas, pues nos da rabia, nos enojamos. Entonces vamos a empezar a orar y vamos a desechar la humillación. Entonces, humilladas, ¿alguna vez se han sentido humilladas? Carolina, dime. Soy muy ignorante o algo, pero ¿qué es humillar? ¿Qué es eso? Humillado es herir el amor propio, es sentirse indigna, es cuando te tratan a ti como el trapo sucio de la cocina. Es cuando te dicen cosas delante de las personas o en privado y te hacen sentir avergonzada. Cuando te ridiculizan, o sea, eso es humillar. Cada una tiene un ego, cada una tiene una forma de ser. Cuando nosotras estamos en público, estamos en una reunión y de pronto llega alguien y en público te dice algo para hacerte sentir mal, o sea, o te hirió en tu ego, o sea, en esa parte de tu personalidad que te sentiste avergonzada, te sentiste que te gritó feo, te maltrató con las palabras, palabras tan sencillas como no sea ignorante, eso no es así, pero usted cómo se le ocurre decir semejante bestialidad, pero ¿quién? No, eso es humillar, eso es golpear el ego de la otra persona. Voy a tener 2 casos en la Biblia de personas que han sido humilladas y una de ellas está en Esther. Vamos a Esther, capítulo 1. Y vamos a leer la historia de cómo el rey Asuero fue humillado. Entonces vamos a leer toda la historia. Fue humillado por la esposa. Exactamente, entonces estamos hablando de cuando te sientes humillado y acudes al enojo para tapar la humillación. Hoy una de las causas del enojo es el sentirse humillado. Entonces por eso estábamos haciendo ejemplos de cuando uno se siente humillado y qué es ser humillado. Entonces ser humillado es prácticamente herir el amor propio. Es tocar el orgullo, el ego de la persona y hacer sentir a la persona como lo peor, ¿no? Eso es... Como si te dicen, uy, mira tan gorda que estás, enfrente de las personas, también eso. Porque eso tiene también. Claro. ¿Sí? Claro, sí. Claro, porque están en el momento diciendo algo tuyo que te haga hacer sentir mal y delante de las otras personas. Claro, en el momento en que tú sientas vergüenza, en ese momento tú te sientes humillada. Porque a uno le pueden decir, ay, ¿cómo estás de gorda? Sí. ¿Para qué le digo? No, sí, o sea, no está diciendo mentira, pero no me sentí humillada. Pero a otra persona sí se puede sentir avergonzada por eso. Entonces, fíjate que todo depende de la persona que se lo dice y a quien se lo dice. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Cómo lo digan. Eso es lo que vamos a ver. Y cómo se lo diga también. Esta palabra tiene otro significado porque el Señor nos manda que nos humillemos. Exactamente, entonces eso es lo que vamos a ver. Los dos tiene ejemplos. Sí, tiene un buen punto. Claro, eso lo vamos a ver ahora, porque cuando vemos al rey Asuero y por el otro lado vemos a Jesús, son 2 ejemplos completamente distintos, ¿no? Porque el Señor Jesús fue humillado, muy humillado, maltratado, atropellado, bofeteado, y la respuesta de Jesús fue muy distinta. ¿Por qué? ¿Por qué fue distinta? Porque era Jesús. Por el fruto de sus ser porque él sabía quién era. Una de las cosas importantes en esto es que si nosotros tenemos una identidad, sabemos quiénes somos. O sea, si a mí me dicen, ¿estás gorda? Sí, estoy gorda. No me humillas, o sea, no me hace sentir avergonzada porque me digas así. Si yo me siento avergonzada por ser gorda y me dicen gorda, pues ahí ya hay un problema.
¿ves? Identidad. El Señor, exacto, se trata de identidad y de madurez. El Señor Jesucristo sabía quién era. El Señor Jesucristo mismo vino para ser humillado, para ser humilde, y es un ejemplo de humildad frente a toda la humanidad. Se hizo hombre y eso es un ejemplo de humildad, y cuando fue humillado, él no reviró, no contestó, su comportamiento fue completamente distinto. Entonces, muchas veces cuando somos humilladas, nuestra primera reacción es de enojo, de ira, de querer defenderse, de querer contestar de la misma forma como me hirieron. Entonces yo también, gorda, sí, más gorda era usted, ¿no? Entonces, porra, sí. Y es que usted no se ha visto, que mires en un espejo a ver qué tal, ¿no? Entonces, eso es querer contestar Si no, con la como le misma dijo, moneda. como le dijo un borracho a una que le dijo, borracho, y el borracho le dijo, y tú fea. Y entonces ella dijo, pero a mí te me quita el humo mañana. Entonces, sí. Entonces, miren la diferencia tan grande, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esto y vamos a aprender cositas. Entonces, ¿quién quiere leer Esther? Vamos a leer Esther del 1 al 13. Sí, del 1 al 20. Leamos. Capítulo 1. Sí. Leamos todo ese capítulo para entender pedacitos, detalles de la historia, para tener ese contexto claro. Destitución de la reina Basti. El rey Asuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus, estableció su trono real en la ciudadela de Susa. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media, y los magistrados y los gobernadores de las provincias. Y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete que duró 7 días para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa, tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio, el cual lucía cortinas blancas y azules sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro y plata sobre un piso de mosaicos de pórfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas. En copas de oro de la más variada forma se servía el vino real, el cual corría a raudales como era de esperarse del rey. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. La reina Basti, por su parte, ofreció también un paquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. Al séptimo día, como a causa del vino el rey Asuero estaba muy alegre, les ordenó a los 7 eunucos que le servían Meuman, Vista, Carbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, que llevaran a su presencia a la reina, ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. De inmediato el rey consultó a los sabios conocedores de leyes, porque era costumbre que en cuestiones de ley y justicia el rey consultara a los expertos. Los más allegados a él eran Carcena, Setar, Amata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los 100 funcionarios de Persia y Media, que tenían acceso especial a la presencia del rey y ocupaban los puestos más altos en el reino. Según la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti por haber desobedecido la orden del rey transmitida por los eunucos?, preguntó el rey. En presencia del rey y de los funcionarios, Memucán respondió: la reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino, porque todas las mujeres se enterarán de la conducta de la reina, y esto hará que desprecien a sus esposos, pues dirán: el rey Asuero mandó que la reina Basti se presentara ante él, pero ella no fue. El día en que las mujeres de la nobleza de Persia y de Media se enteren de la conducta de la reina, responderán de la misma manera a todos los dignatarios de su majestad. Entonces no habrá fin al desprecio y a la discordia. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se escribirá con 14
con carácter irrevocable en la ley de Persia y de Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorga a otra mejor que ella. Así, cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, todas las mujeres respetarán a sus esposos, desde los más importantes hasta los menos importantes. Al rey y a sus funcionarios les pareció bien este consejo, de modo que el rey hizo lo que había propuesto Memucán. Envió cartas por todo el reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, proclamando en la lengua de cada pueblo que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia. Ahí. Bueno, entonces la historia, ¿cómo es? El rey Asuero, o sea, era el gobernante que estaba celebrando, llevaba 7 días celebrando de fiestas con príncipes, con nobles de 127 provincias, pero estaba en un estado ya de embriaguez y tuvo la brillante idea de querer que su esposa Vasti bajara y se exhibiera para que la vieran todos los hombres. Y Vasti era muy hermosa, pero ella en su dignidad de mujer, de reina, dijo, no, yo no voy a ir. Y se negó a ir. El hecho de que se negara a ir, porque el esposo se lo pidió, para el esposo fue una humillación. ¿Por qué fue una humillación? Porque fue delante de toda la gente que estaba con él. Él le había hecho un banquete para todas las personas de todos los pueblos. ¿Y qué hacen con un rey? Pues lo adoran y lo veneran y la reina se niega a hacer el favor que él le estaba pidiendo. Esa humillación, porque ese fue un sentimiento de humillación, inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo Asuero? Se enojó, se enfureció. Pero para no quedar tan mal delante de los demás, de inmediato el rey consultó a los sabios, conocedores de la ley. En esos casos, ¿qué hago? ¿No? Como no yo mismo tomar la decisión, sino díganme qué debo hacer. Y los otros, los expertos en las leyes, lo que le aconsejaron fue, lo que debe hacer es destituir a su esposa Vasti por haberle desobedecido la orden y más bien escoger a una joven virgen como reina y a ella echarla afuera. Entonces la reina, ¿qué hizo la reina Vasti? Se fue, la echaron. Pero eso fue consecuencia, respuesta de la humillación que sintió el rey Asuero. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese comportamiento? Siempre me he preguntado qué motivación tuvo Vasti para no acceder a la invitación que hizo su esposo, porque creo que todas nosotras tenemos yo tengo con el tema de la borrachera, y decía, está borracho, pues es la mujer que va a querer estar con un hombre que está por fuera de sus cabales. Siempre he pensado que había en el corazón de Vasti para negarse. Obviamente ella, conociendo la ley, pues debió actuar más por obediencia que por otra cosa, pero yo creo que había algo más allá en el corazón de ella. Yo no sé, pero si te contesta la pregunta, el versículo 10 dice, al 7º día, como a causa del vino, el rey Asuero estaba muy alegre, les ordenó a los 7 eunucos que le servían, ¿no? Y empezó a nombrar a todos los eunucos que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. De pronto, pues ya no quería, pues, que la miraran otros hombres, o sea, quería que se exhibiera la esposa para que la admiraran por su belleza, pero ella no, de pronto ella no quería, porque ella no quería sino que solo la mirara el esposo, pienso yo. Es decir, ¿qué tal el esposo emborracharse y decirle a uno que se vaya así con los amigos para que lo vean, le vean la belleza a uno? Pues yo no lo haría tampoco. Pues no Además sé, que llevaba... Ella se sentiría humillada, yo creo, porque como no se sabe cómo sería Claro. eso
la vengo a mostrar aquí como que si fuera pues un Para caballo que de la- paso, admírenla aquí, para que miren la la belleza, miren, y para que eso es la, una humillación para ella. Ajá, para ajá. que la mire, la toquen, pues, como no son los hombres, pues digo yo. Además que Sí. llevaba ya 7 días de banquetes. Y hasta el último, hasta el 7º día fue que se le ocurrió invitarla. Está enojada, Al último día, sencillamente, como claro. todas las mujeres. Si O el sea, la marido se tenía va con cerrada. otro, se Pero tu enojó. esposo lleva 7 días, 7 días No, de se enojó, fiesta. claro. Estaba enojada era por eso, porque no tomando. la había llevado de comienzo. Y fuera de eso, había un motivo. El motivo no era, venga mi esposa aquí, sino para exhibirla, dice ahí, para exhibirla delante de, porque era muy hermosa. Presentó desde el momento cuando los invitó a todos. Venga, les presento a la Sí. reina, mi esposa, en sano juicio, la presento, y no cuando ya estaba. Ajá. Ujú. Es que hay Pero un está contexto, hay un contexto en esa historia, o sea, hay un contexto detrás de la historia, porque yo alguna vez, pues, cuando leí el libro de Esther, yo me preguntaba el contexto que había detrás de ella, que la Biblia no lo expresa, Ajá. porque la Biblia, pues, obviamente no expresa la emoción de ella. Lo que sí se nota es que hay un propósito detrás de la historia. Exacto. Porque, Propósito. Ujú. Ujú. El propósito era, lo que seguía con Esther. Que subiera Esther a esa posición. Ujú. Bueno, sí, Necesitaba ese era el el Señor- propósito de Dios. De Dios. Ese era el propósito de Dios. Sí. Sí. Yo diría que había un propósito tras de, como dice la hermana, de salvar a un pueblo Claro. que iba a ser eliminado, digamos. Ya todo, yo sabía Pero- todo lo que iba a pasar y quería poner su gloria sobre y que lo conocieran quién era él. Exacto. Pero Bueno. si Basti no se comporta de esa manera, no hay un Esther. No hay un Esther Un perfecto. Esther exacto. como reina. No hay, exacto, Mm. exacto. Entonces, si miramos nuevamente el comportamiento de Basti, miramos el comportamiento de Asuero. Asuero fue ofendido porque dice ahí en el versículo 16, en presencia del rey y de los funcionarios, Memucán respondió, la reina Basti no solo ha ofendido a su majestad, sino también a todos los funcionarios y a todos los pueblos de todas las provincias del reino. El hecho de que ella no hubiera obedecido al rey, que era su esposo, eso, si él permite eso, o todas las personas aceptan el comportamiento de ella, lo que decían ahí es que para todas las mujeres que se hubieran enterado de que la reina Basti había hecho eso, eso hubiera sido como para que Una las rebelión. otras Una hicieran lo rebelión. mismo, ¿cierto? Exacto. Entonces, por eso él, entonces los otros le aconsejan, no, usted tiene que salir de Basti porque si no, ¿qué van a decir de usted? ¿Quién es el que manda en la casa? O sea, ¿quién es el que tiene la corona puesta en su casa? Y si Le usted, tocaron su usted ego. es el rey, usted es el rey y su mujer es la que decide, entonces ahí hay como un desbalance. Entonces todas esas cosas produjeron humillación, la humillación. Entonces esta humillación es una de esas emociones, si ustedes la han sentido algún día en su vida, se han sentido humilladas por alguien, por profesores, por papás, por esposo, por hijos, por amigos, por conocidos, por líderes. Muchas veces los líderes tienen una posición donde yo soy el que mando acá, yo soy la autoridad y usted me obedece, y muchas veces los líderes ofenden o avergüenzan a las personas que están sirviendo. Entonces, si ustedes en algún momento han sentido ese tipo de humillación, es una de las emociones más dolorosas que alguien puede experimentar, porque es sentir vergüenza delante de la gente. Ahora, la humillación aparte, en privado, no es tan grave como en público, ¿no? Si me tienes que decir algo, dímelo en privado, no me lo digas delante de la gente, ¿cierto? O sea, sí, claro. ¿Por qué no cuando salgamos y me lo dices en el oído y no delante de la gente? Porque me hace sentir avergonzada, me hace sentir A mí mal. me pasó eso porque una directora en la escuela entró y me gritó, me insultó delante de los niños. Eso fue terrible. Y una niña me dice,
señor Anton, ¿usted por qué dejó que esa señora le hiciera eso a usted? ¿Usted por qué hizo? ¿Usted por qué se quedó callada? Y yo le dije, porque yo necesito darles a ustedes ejemplo de cómo responder cuando alguien tú no te pones a la misma altura de ellos. Ajá. En Exactamente. realidad uno tiene que responder. No puede estar a la misma altura que las personas que te humillan. Exactamente. Entonces, Excelente. esa humillación, por eso es que vamos a ver ahora Filipenses, para ver el contraste del rey Asuero con el rey Jesús, que nos enseña completamente la forma como debemos actuar frente a la humillación. No es echando a la persona, no es aquí el que manda soy yo y usted me respeta y no me voy a dejar ridiculizar delante de la gente porque usted me humilló, me ofendió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Vamos a verlo en Filipenses 2, del 6 al 11. Del 5. Dice, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Exacto. ¿Cuál es la lectura? Por naturaleza a Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, porque al contrario se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el capítulo, vamos a leer el 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, Amén. entonces ahí lo que debemos aprender es más la actitud de Jesús que la actitud del rey Asuero. El rey Asuero reaccionó frente a las emociones, ¿no? Cuando uno actúa de acuerdo a la emoción, uno lo que quiere es revancha, que no me vayan a perjudicar mi posición, porque si yo soy jefe o soy rey o soy mamá o soy esposa, o sea, usted no sabe quién soy yo, ¿no? O sea, lo que está ofendiendo es mi posición, mi ego, ¿no? Mi liderazgo, cosas así. Pero Jesús nos enseña completamente distinto, que no es por emoción, sino es por espíritu. Ahí está clarísimo la actitud que Jesús estaba tomando. Entonces, miremos cómo Jesús no hubo ningún tipo de pensamiento acerca de ustedes no saben quién soy yo soy el Hijo de Dios. Él vino acá, por el contrario, se rebajó voluntariamente y no consideró el ser igual a Dios como algo en que aferrarse. Se tomó la naturaleza humana, haciéndose semejante a los seres humanos. Si vemos eso, esa actitud de Jesús, esa es la actitud que nosotros debemos copiar. Es una actitud humilde, una actitud de identidad en Cristo, de saber que no somos las mismas de antes, no reaccionamos igual a como actuábamos antes. Y como bien lo decía Tita, tenemos que dar ejemplo de quiénes somos. Si esa persona quiere humillarme, si esa persona quiere irrespetarme, quiere hacerme sentir mal, no lo logra, no lo va a lograr, porque yo sé quién soy. Ahora, si en algún momento yo he cometido algún error que a esa persona le molestó y me está llamando la atención, en ese momento yo puedo reconocer mi error y decirle, podemos hablar en privado y te cuento, ¿no? Pero no delante de la gente me va a venir a decir que soy esto y lo otro y aquí y sigue. Entonces yo voy poniendo ese límite y voy haciéndome respetar también. O sea, no es en un tono de tal forma que esa persona sepa que yo no la voy a tratar de la misma manera como ella me trató, sino que sepa que si cometí un error, lo reconozco, pido perdón, pero no es la forma como es, no es la forma para decirme las cosas. ¿Sí? Esa es una manera de actuar de una manera madura espiritualmente. Jesús, ¿qué hizo? Entonces vamos a ver en Lucas 23:34, el Espíritu, dice el Señor,
vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré un yugo suave y liviano, porque el carácter de Cristo es un carácter suave y apacible. Es una persona sencilla, es una persona que no necesita ponerse enojada por cualquier cosa, no es una persona que se está alterando por cualquier cosa. Si nosotros vemos la actitud de Jesús, cuando descalificaba algo, era el pecado de alguien y lo tenía que decir con fuerza, pero no era una persona que viviera enojada todo el tiempo. O sea, el Señor tenía un espíritu suave, un espíritu apacible y enseñaba con autoridad. Con autoridad enseñaba, Con autoridad. pero con sus palabras, o sea, las Amén. palabras del Señor tocaban tanto el corazón que la persona quedaba, no era los gritos, no era aquí el que manda soy yo, no, o sea, no hería el ego de las personas, no hería. Pero sí, él dijo una vez hipócritas, los llamó hipócritas. Sí, porque eran hipócritas, pero había que decirles hipócritas para que supieran que eran hipócritas, porque muchas personas no saben o no se dan cuenta que son hipócritas, si no se los dices, ¿ves? Pero el hecho de decirles hipócritas les decía por qué eran hipócritas, porque limpiaban lo de afuera, pero lo de adentro estaba podrido. O sea, si ustedes quieren mantener una imagen linda, pura, delante de la gente, pero por dentro hay envidias, hay celos, o sea, a la gente hay que muchas veces decirle, mire, esto es lo que está pasando, porque no se estaban dando cuenta, que eran los fariseos, ¿no? Los fariseos llenos de leyes y llenos de apariencia y de religiosidad, pero sus corazones estaban totalmente aparte de Dios. Entonces vamos a ver Lucas. Por eso Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Sí, sí. Porque no hacen lo que dicen. Lucas 23:34. Dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ajá. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Bueno, ¿por qué dijo perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Porque él sabía que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Porque ellos vivían una religión más que una relación y hubieran podido entender que él era realmente el Hijo de Dios. Ellos no quisieron reconocerlo. No Sí lo sabían que era, pero no lo quisieron reconocer. Jesús sí sabía quién era. Jesús sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Jesús sabía cuál era el propósito de Dios para estar en esa cruz. Cuando nosotros sabemos nuestro propósito, cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando nosotros sabemos que somos nuevas criaturas, que Dios nos ha mandado aquí con una misión que es leer su palabra, aplicar su palabra, ser cristiana significa que seguimos a Cristo, que imitamos a Jesús, que estamos viendo el comportamiento de Jesús para nosotros hacerlo. Cuando nosotras hacemos eso, entonces en ese momento Dios dice, bueno, ya ellas tienen una identidad. ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad es ser cristiana, mi identidad es seguir a Cristo, mi identidad es ser hija de Dios, mi identidad es que soy ciudadana del cielo, mi identidad es que yo ya no vivo sola, que el Señor vive en mí, que todas esas cosas las sabemos, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo sé eso y llega alguien y me quiere sentir o hacer sentir mal en una reunión, en un sitio, y yo acepto eso, esa ofensa, y yo me siento humillada y aplico el enojo, pues ahí es donde nosotras tenemos que replantear esa situación y ver por qué me siento herida, por qué me siento insultada, por qué me siento humillada. Y entonces vuelvo otra vez a decir, antes de mirar lo que otras personas hacen contigo, es ver por qué yo me siento así, por qué me siento así, porque si mi esposo me dice eso y otra persona me dice lo mismo, ¿por qué con esa persona sí reviro y con mi esposo no? ¿Por qué? O sea, hay algo en mí que produce ese enojo, que produce ese comportamiento. Entonces, volvemos otra vez
autoanalicémonos, porque lo que Dios quiere son corazones puros, corazones limpios, corazones donde que seamos impermeables. Le pone uno impermeable y llueve y truene y granice. Y, ay, ¿sentiste la lluvia? ¿Cuál lluvia? No, yo estaba tan tapada que no sentí nada. O sea, que cualquier cosa que te digan, que no te sentiste mal, pero reacciona, mira lo que te hicieron. No, ¿qué fue lo que me dijeron? Ay, no sé qué me dijeron. Oye, ¿qué pasó? Que ya no vivo en la emoción, ya vivo en el espíritu. Y cuando el espíritu vive, yo estoy muerta en Cristo. ¿Ves? Es esa, llegar a ese nivel de ya no vivo yo, el Señor vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. No sé por Como qué. el dicho que dice que para pelear se necesitan dos, que no hay sino uno. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que la persona está colérica, cuando la persona está en un estado que le está diciendo a uno algo que lo está ofendiendo, nosotros no podemos estar devolviendo esa misma actitud de esa persona. El Señor dice muy claro, no le den perlas a los cerdos. Es muy importante colocarse uno en un lugar donde el Señor nos ha colocado y tomarlo siempre para poder nosotros poder llevar ese Jesús en nuestro corazón y impermeabilizarlo, para poder que lo que nos digan y lo que nos hagan ya no nos moleste. Si el Señor está permitiendo que eso suceda, es para que nosotros oremos por esa persona que nos está tratando de ofender y que de pronto ella pueda la oportunidad de conocerlo. Porque muchas veces suceden cosas es para el bien de la otra persona también. Nosotros no podemos controlar lo que otros piensen de ti. O sea, yo no puedo controlar que otras personas piensen mal de mí. O sea, si ella piensa mal de mí, pues eso es cuestión de ella. O sea, no es mío. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada para cambiarle su manera de pensar. Eso es lo que ella piensa de mí. Entonces, si yo le doy más importancia a lo que ella piensa de mí que lo que yo pienso de que Dios dice de mí, pues ahí es donde hay un desbalance, porque le estoy dando más importancia a las personas que lo que Dios dice de mí. Si yo soy consciente que yo no he hecho mal, que yo estoy bien, entonces le pido al Señor, Señor, si soy yo la que estoy mal, por favor, cámbiame. Y me humillo. Ahí es donde empiezo yo a humillarme delante de Dios. Porque cuando yo me humillo delante de Dios, yo estoy reconociendo que necesito a Dios. Necesito de Dios porque sin Dios yo no puedo hacer nada, porque Él es mi Dios. Él es el único que puede mirar mi corazón y decirme, Carolina, esto está mal, tú tienes que cambiar. Tú tienes que romper con eso. O sea, si esa persona te dijo eso, tómalo en cuenta, porque delante de Dios yo me humillo. Delante de Dios, delante de la persona me quedo callada y miro. Delante de Dios, Señor, es verdad. O sea, lo que esa persona dice es verdad. Y voy a la palabra a ver qué me dice el Señor acerca de eso. El Señor te revela. Y el Señor quiere cambiarte, el Señor quiere mejorarte, el Señor, cada vez que pasan cosas así, es porque Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es mejorar tu vida. El propósito de Dios es que cada vez seas mejor, que no te quedes como estás, porque nosotros tenemos capitas y capitas y capitas, y muchas veces esas capitas son todos los días que Dios está revisando. Digo, cuando nosotros hacemos sanidad interior, todos los días el Señor nos está analizando una capita, otra capita, otra capita. Entonces, yo le permito a Dios que revise todo mi corazón. Señor, examíname, soy yo. Entonces, no le presto tanta atención a lo que esa persona dice que me afecte emocionalmente, sino, Señor, ¿eso es verdad? Delante tuyo, o sea, sí tengo que cambiar, ¿hay algo de verdad en eso? Entonces el Señor me va a revelar, me va a decir, sí,
sabes que sí, estás como, Hay que cambiar. o no, estás bien. O sea, el Señor te va moldeando, te va haciendo a su imagen y semejanza. Entonces, si alguien te humilla, tampoco es para que tú le ruegues que mantenga una relación contigo, porque se ven muchas veces personas que son humilladas y humilladas y humilladas, y esas personas lo que hacen es como pedir amor o como mendigar amor. Mendigar amor, ¿sí? Entonces, no, mira, lo que tú digas, como tú digas, a la hora que tú digas, cómo es, y entonces ahí hay otro peligro, porque ahí hay tanta humillación de esa persona, que esa persona no se da cuenta que la otra lo humilla, lo avergüenza, y ella no le importa, con tal de estar con él, con tal de tenerlo a él, no importa lo que haga. Carolina, Entonces, Carolina. Sí, dime. Perdóname, yo te voy a comentar de una experiencia. Hay un texto de la Biblia que no encontré que dice que cuando el espíritu del hombre se exalte contra ti, no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar muchas contiendas. Obviamente hablamos del otro y es la mansedumbre lo que hace que cese la actitud del otro, porque lo tuve que aplicar a mi vida por mucho tiempo con una persona. Y también dice en Eclesiastés 7:8, dice, vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Entonces, ¿a quién Dios llama necio y a quién Dios llama sabio? Nosotros somos sabios porque somos hijos. Y pues el necio no puede gobernar la sabiduría de los hijos, es lo que pienso yo. O sea, si estás en un trabajo, supongamos que estás en un trabajo y el jefe te humilla y te humilla y te humilla y tú necesitas el trabajo. Tú necesitas trabajar. Pero hay un límite en donde Dios te dice quién eres, ¿no? Ponte en tu posición como hija de Dios y tú le puedes explicar a ese jefe, mire, no me trate de esa forma. Delante de Dios, o sea, tú estás protegida. Eso es algo que nosotros debemos aprender cuando nosotras trabajamos en un sitio, cubrirnos con la sangre de Cristo, orar para que el Señor mande ángeles, orar por las personas que están alrededor, porque si son personas que no son cristianas, pues son del mundo. Y esas personas del mundo se creen con toda la autoridad de hacer lo que quieran con los empleados y todo. Y por más de que tú le digas, no, es que yo sé que a mí no me importa que usted sea cristiana, o sea, no me importa. Pero si humilla y humilla y humilla a los empleados y los empleados no dicen nada, los empleados porque necesitan el trabajo, entonces ahí tú tienes que hacerte respetar, tú tienes que tener ese amor propio, esa dignidad que Dios nos enseña, porque Dios era humilde pero con autoridad, como decía Luz Estela. Y las palabras, o sea, cuando tú explicas las cosas con calma y explicas las cosas con autoridad delante de Dios, esa persona te va a respetar. Cuando tú te haces respetar, la otra persona te respeta. Cuando uno no se ama, cuando uno no se respeta, cuando uno no se valora, las otras personas ni te aman, ni te respetan, ni te valoran. Entonces, por eso Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Porque en la manera como yo me estoy amando, de esa manera las otras personas me aman a mí. ¿Sí? Si yo dejo pasar cosas que me están haciendo sentir avergonzada, humillada, en esa manera la otra persona siente la libertad de hacer contigo lo que él quiera. Y no es cierto, ahí no es cierto. Dios nos enseña a que hay cosas que debemos permitir y hay cosas que no debemos permitir. Porque como hijas de Dios merecemos el respeto, el amor, la paz, y eso nos toca a nosotras. Eso nos toca a nosotras hacerlo y desempeñarlo en nosotras mismas. O sea, yo no puedo amar a una persona si yo no me amo a mí.
Entonces la humillación es un escalón a esa vida de humildad, porque el ser humilde es lo contrario a ser orgulloso, ¿no? La humildad es lo contrario al orgullo. Cuando yo soy humilde, yo sé quién soy, yo me valoro como hija de Dios, no es por lo que yo tenga, porque esa es otra cosa, o sea, no es porque yo sea, sí, es que Dios es el que me da el valor, Dios botó toda la sangre en esa cruz por mí, o sea, y yo no me hago valorar eso. Entonces, yo no estoy recordando lo que Dios hizo en esa cruz por mí, y yo me dejo tratar como un trapo sucio, siendo que Dios regó toda su sangre y me trata como la perla preciosa, como la niña de sus ojos, y yo no lo estoy haciendo. Por eso es que ahí hay un pastor de consejería de matrimonio, que él dice que muchas mujeres sufrieron mucho antes porque no sabían enseñarle la palabra. Nada, mira, aguanta y aguanta y aguanta y ora por él y aguanta. Ore por él, hermana, ore por él que Dios lo va a cambiar. Sí, y aguanta y aguanta y aguanta. El Espíritu Santo nos da ese poder de soportar y de superar, o sea, como les decía yo, el impermeable nos lo da el Señor, nos lo da el Espíritu Santo, pero la sabiduría para hablar, para callar, para actuar, para responder, eso también nos lo da el Señor, ¿sí? Entonces, es reconocer que yo necesito a Dios, reconocer que dependo de Dios, reconocer que mi condición en este momento es gracias a Dios, gracias a todo lo que Dios ha hecho por mí en esa cruz. Que yo me respeto porque Dios me respetó a mí, Dios me amó a mí, por eso yo me amo, porque Dios me amó a mí. Entonces, si Dios me amó a mí, ¿cómo no me voy a amar yo? Y muchas de las cosas, cuando permitimos esa humillación, es porque no nos amamos, porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos cuánto valemos. Entonces, y nuestra condición delante de Dios sí debe ser de humildad, de humillarnos delante de Él. Reconocer ante todo que la palabra de Dios hay que obedecerla, que hay que vivir la palabra de Dios, que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, que Dios siempre va a estar con nosotros, que Dios siempre nos va a proteger, siempre nos va a cuidar, que yo estoy con Dios y si Dios está conmigo, o sea, ¿quién contra mí? Entonces, es no tomar ni venganza ni represalia contra la otra persona que te humilló, es no lo tomes a nivel personal, porque muchas veces pasa eso, que cualquier cosa, cualquier comentario, ¿no? Dijeron y ya me lo achanté a mí, entonces, ay, ¿por qué me dijo eso? Yo no te estaba diciendo a ti, entonces lo tomé a nivel personal, ¿no? O sea, en eso también debemos ser maduras espiritualmente, no porque cualquier comentario de cualquier persona ya me ofendió, ya me humilló, ya me sentí humillada, me sentí ofendida. Entonces es como mirar más a fondo las cosas y más en mi corazón, que lo que yo les decía, ¿qué me está ofendiendo o qué me está haciendo sentir humillado? Que Dios quiere trabajar con eso. Cuando Dios te revela, por ejemplo, ese sentimiento de que me sentí humillada con lo que la otra persona me dijo, pues no examines tanto el comportamiento de la otra persona, examina más tu comportamiento. ¿Por qué te sentiste humillada? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? O sea, hay una raíz ahí, ¿ves? De ti, en tu corazón. Y cuando yo delante de Dios digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres sacar? Porque sí me sentí mal, olvidándote de la persona a quien te lo dije. Entonces el Señor te va a mostrar qué es lo que necesitas rechazar, renunciar, o que te hicieron en el pasado y esa persona te lo recordó. Cualquier cosa puede suceder. O sea, entonces con el Señor, mira, cuando el Señor te toma la vida tuya,
el Señor la toma para trabajar en ti todos los días. Todos los días el Señor está trabajando en ti. Así tú no hagas nada, el Señor está trabajando en ti. Entonces, cualquier cosa que te traiga a tu mente, a tu corazón, es porque Dios está trabajando en ti. Entonces, no lo desaproveches. Dios quiere verte mejor de lo que estás ahora. Dios quiere verte... Es que el cristiano, mientras estemos vivos, estamos en esa relación y en ese proceso, en esa relación. Amén. Que solamente después que uno se muere ya, ahí se acabó. Mientras estemos vivos, estamos en esa relación de aprender, obedecer. Todos los días, sí. Entonces, bueno, ese era el tema de hoy. Hermoso. Y muy, muy lindo, la verdad. Me cayó como anillo al dedo. Gracias. Bella. Cada día uno aprende y nunca acaba de aprender. Nunca. Nunca acabamos de aprender. Solo sé que nada sé. Y eso lo dijo Sócrates. Sócrates lo dijo. Solo sé que nada sé. Cada día aprendemos y tenemos que aprender con humildad. Amén. Que es lo más importante, porque realmente el Señor fue muy humilde y es humilde y nos enseña que nosotros aprendamos también a escuchar, porque muchas veces nos ofenden cosas que nos dicen seres queridos, personas muy cercanas a nosotros, los hijos, el esposo, familiares, y siempre eso duele muchísimo cuando nos dicen cosas y tal vez no estamos preparadas para recibir esos comentarios o eso que nos dicen, pero todo eso sirve para nuestra formación, todo eso sirve para que nosotros analicemos verdad qué es lo que está pasando, porque tal vez yo estoy fallando, estoy cometiendo muchas fallas, como dice Carolina, y analizarnos y ponerle eso en la presencia del Señor, porque Él es el único que puede sanar nuestras heridas y nuestro corazón. Nosotros no tenemos que mantener con ese corazón rotico por todo, que porque me dijeron, porque me hablaron, porque me trataron, porque no me contestó la llamada, porque no. Entonces siempre estamos ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué están sucediendo las cosas en la vida de cada una de nosotras? Y cada día estamos en ese proceso, el proceso de que el Señor está moldeando nuestra vida, nos está enseñando, nos está preparando, no sabemos a quién le tengamos que hablar o qué tengamos que escuchar, pero tenemos que ser lentos para enojarnos, para la ira. Entonces, yo pienso que cada una de nosotras sé que reflexionamos porque se nos van a presentar muchos inconvenientes y cada momento, cada rato, cada instante, la vida es una lucha constante, pero si nosotras aprendemos a llevar eso con humildad, con paciencia, con amor y pedirle al Espíritu Santo sabiduría para que Él nos vaya limpiando, nos vaya transformando y tengamos una vida muy diferente, ya eso no nos va a molestar. Ya nos aprendemos a crecer y crecer en el Señor es lo más lindo que hay, aprender. Y siempre digo yo, solo sé que nada sé. Amén, sí. Todos los días nuevos. Yo creo que la verdad, después de que estamos aprendiendo sobre las emociones, yo he cambiado bastante, he visto eso, porque le he pedido a Dios que antes si mi esposo, pero ¿por qué no me llamaste? ¿Pero por qué no me dijiste? ¿Pero por qué no? Ahora, si no me dijo, me manda un texto y no me lo contestó inmediatamente, me enojaba. Ahora ya no. Ay, ya qué yo lindo. estoy más calmada, espero, sí, seguramente estabas ocupado. Yo contesté así. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Qué lindo! Qué lindo. Es que ahí se ve que estás creciendo con el Señor. Sí, ahí es donde uno se da cuenta que cómo se está creciendo cuando los problemas se están presentando y cuando tú aprendes a solucionarlos, cuando tú aprendes a aceptarlos, cuando tú aprendes a saber que nosotros estamos en ese proceso.
Esto es un proceso de pulimiento. Esto es un proceso que uno dice, uy, Dios, me duele lo que me están diciendo, pero es un proceso necesario para cada una de nosotros. Es muy importante, pero qué lindo que estás sintiendo eso. Eso es importante, porque eso lo ayuda. Carolina, Dios mío, Señor, gracias. Qué lindo.